En Charlando sobre el mieloma múltiple, esta tarde estamos con la doctora Sonia Macía, que es oncóloga y que ahora trabaja en investigación clínica y nos lo va a explicar todo esta tarde, que la dedicamos a hablar de los ensayos clínicos desde la fase 1, desde su inicio. Buenas tardes, Sonia. Hola Teresa, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos y bueno, cuéntanos un poco en qué estás trabajando ahora. Estás trabajando con una molécula nueva, ¿no? Sí, te cuento. Bueno, yo Cuentas soy todo el oncóloga. desarrollo, Sí, pues des- mejor. Mira, yo soy oncóloga, trabajé pues unos 10 años, ¿no? Entre dos hospitales, interresidencia y luego siendo adjunta, y de ahí me pasé a trabajar puramente en el mundo de la investigación clínica. Como oncóloga, lógicamente, participaba en ensayos clínicos, pero como investigadora. Ahora estoy en el otro lado, en el lado del sponsor. Entonces, pues para explicarte un poquito cómo funciona la investigación clínica, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Sí. Por una parte, antes de llegar los ensayos a las personas, a los pacientes, hay una fase preclínica que llamamos, que es muy larga en realidad, que es una fase pues, de desarrollo de las moléculas, de especificación un poco del mecanismo de acción, realmente de encontrar las moléculas pues, que testadas en cultivos celulares, en líneas celulares, parece que puedan ser más prometedoras. Y ya después de muchos años de preclínica, cuando ya ha habido muchos estudios, muchos ensayos diferentes demostrando que son moléculas pues que tienen un perfil, un mecanismo de acción que puede tener un interés llevarlo a la clínica, se pasa al desarrollo en pacientes. ¿Nos perdona, Sí, ¿nos explicas así con sencillez qué es una molécula? Porque, sí, perdona. A ¿no? ver, realmente lo que usamos en ensayos son lo que llamamos IMPs, que son Investigational Medical Products, son productos médicos en investigación. Cualquier tipo de producto, un fármaco puede abarcar cualquier tipo de compuesto que podamos usar en humanos realmente. Sí Sí, que cuando se empezaron los ensayos clínicos en oncología, básicamente todo lo que se usaban eran o quimioterapias o bien hormonas. Luego pasamos también al campo pues a un campo muy preliminar de la inmunoterapia, pero con fármacos pues que ya han caído en desuso, ¿no? O realmente se han relegado a campos muy concretos, como puedan ser interferón o la interleuquina a altas dosis, que sí. pese a ser inmunoterapias tenían una tolerancia regular, eran muy tóxicos. Y ahora ya realmente la gran mayoría de ensayos clínicos son con fármacos con complejos de inmunoterapia que son ya mucho más avanzados, mejor tolerados, Sí. muchos son anticuerpos realmente, que se hacen humanizados para que realmente el cuerpo no lo reconozca como nada extraño. Entonces, bueno, realmente lo que testamos en pacientes son fármacos de diversa índole, de varios tipos de Vale. mecanismación. Bueno, entonces estáis investigando, ahora tenéis una molécula en concreto para el mieloma múltiple y esta es la fase que se desconoce, ¿no? O sea que como pacientes desconocemos la fase previa, ¿no? Estás en ese momento. Sí, ahora mismo trabajo en una biotech. Una biotech es una empresa pequeña, mediana, que viene a ser como una farmacéutica, pero generalmente todo lo que hacen es en investigación. No llegas a manufacturar para luego para la venta. Entonces tenemos varias moléculas, todas en ensayo fase 1 ahora mismo, y una de ellas se está desarrollando en fase 1 para mieloma y leucemia linfática crónica, que el ensayo está abierto en Europa y en Estados Unidos, en Europa en varios países, entre ellos España. Es un fase 1, como decías, realmente lo estamos testando ahora mismo por primera vez en personas, no sabemos cómo va a funcionar, sabemos que el mecanismo de acción es prometedor, pero no podemos anticiparnos a si va a funcionar o no. El fase 1 lo que busca realmente es encontrar la mejor dosis para los Ya, pacientes. El objetivo no es eficacia, es un objetivo secundario. El objetivo principal que buscamos es identificar la dosis que sea la óptima para luego llevarla a un ensayo más grande, que será el fase 2. Y ya en el futuro el ensayo de registro, que generalmente suele ser el fase 3.
Bueno, todo esto es muy interesante y también pues para los pacientes saber, ¿no? Antes, en el fase uno, ¿cuántos pacientes podéis más o menos tener? El fase 1 tiene un diseño de varias cohortes. Esto quiere decir que tratamos primero 3 pacientes para ver cómo lo toleran, luego otros 3 con una dosis un poquito más alta, así hasta, pues, ahora mismo la idea es tratar hasta unas 9 cohortes. Sí. Entonces, si todo va bien, trataremos un máximo de 36 pacientes hasta encontrar esta dosis que sea la óptima para ya hacer la expansión que será el fase 2. Bueno, esto es una forma de ayudar también, como hablamos muchas veces de los ensayos clínicos, ¿no? Que realmente ahora mismo estamos recibiendo tratamientos de lo que en su día fueron, hace años, ensayos clínicos de fármacos que hicieron otros pacientes, ¿no? Pues encontrar la dosis adecuada también es importante, ¿no? Sí, Y sí, sí. que haya pacientes que se presten a ello, pues, Sí, pues nada. realmente, como tú dices, en oncología y en hematología poco tienen que ver, ¿no? Los tratamientos que usábamos hace 20 años con los que se usan ahora, afortunadamente han cambiado muchísimo. Claro, Fíjate, en el mieloma es que hace, pues sí, entre 15 y 20 años teníamos corticoides y quimio y luego sí, ya llegó el bortezomib y a partir de ahí ya, pues bueno, la inmunoterapia revolucionó realmente el tratamiento del mieloma y mejoró mucho el pronóstico. En oncología viene a ser algo parecido también. sí, Determinados tumores han mejorado mucho gracias a los ensayos. En hospitales, cuando estamos en clínica, los ensayos no dejan de ser una forma de ofrecer un tratamiento a un paciente antes de que esté comercializado. sí, Realmente es un beneficio. Los sí. fase uno tenemos que ser conscientes de que realmente el objetivo es otro. Quiero decir, es una buena alternativa para un paciente que ya ha agotado las líneas previas, o sea, que no tiene opción a una buena línea de tratamiento y que posiblemente no sea candidato a un ensayo que se ajuste más a su perfil. Entonces, está bien saber que hay otras opciones que se pueden tener en cuenta también. Realmente, si ves, bueno, pues nuestros pacientes del fase 1, hay pacientes que ya han llevado 10, 13 líneas previas, algunas aprobadas y otras yendo de ensayo en ensayo. Entonces, bueno, pues realmente gracias a los ensayos hay pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento detrás de otro y se pueden beneficiar de tratamientos que a la larga está visto que ha impactado en su supervivencia. Bueno, yo creo que esto es una realidad que la conocemos más, o sea, cuando tenemos una enfermedad, pero que aún así todavía hay voces críticas, ¿no? Digamos, en el ensayo, pues te están utilizando de cobaya, ¿no? Es que el otro día me lo dijo además una persona, hablando de un familiar, me dijo, está como una rata de laboratorio, ¿no? Y Mm, entonces a mí, que yo estoy como metida en esto, mm. ¿no? Y sé qué importancia tienen para nosotros, no solo para nuevos fármacos, sino también para lo que decías tú, de que se nos acaban las líneas, ¿no? Y Sí. tenemos que recurrir a un ensayo. Me molesta muchísimo que digan esas cosas, ¿no? Bueno, entiendo que si desde el desconocimiento lo más Sí, fácil es pensar eso posiblemente, pero sí, cuando te das cuenta de lo que tú dices de que realmente hay unas líneas aprobadas que está demostrado que funcionan y otras prometedoras que están en desarrollo, realmente el entrar en un ensayo, un fase 2, un fase 3 de registro, es beneficiarte de un fármaco que posiblemente esté ahí poco tiempo después y sí, recibirlo antes. Entonces, de hecho, hoy en día sabemos que determinadas líneas, cuanto antes se reciban, mejor, porque el paciente se beneficia más. sí. Entonces, realmente es un impacto muy positivo. Y las fases tempranas, las fases uno, pues sí que es mucho más difícil realmente de explicar al paciente, por supuesto. Sí, hay que tener muy claro cuál es el objetivo Sí, y entiendo que es muy difícil, por una parte, explicarlo y por otra parte, entenderlo también, porque hay claro, que tener muy claro el momento concreto de la enfermedad y el sí. momento concreto en que está ese paciente. No es fácil tener esa conversación para nadie. No, me imagino que no. O sea, que es difícil, ¿no? Sí, Eh, claro. confiar en todo eso. Mm, Pero bueno, realmente cuando un fármaco llega a investigarse en pacientes, ha pasado muchos filtros antes. Las agencias cuando aprueban un ensayo en fase uno piden Sí, mucha investigación de preclínica para asegurarse de que es seguro realmente, de que se puede testar. Y
y tienen, o sea, los fármacos que llegan ya a aprobación, quiero decir, aprobación del ensayo, ¿no? A desarrollo clínico, se han evaluado por parte de comités éticos, por parte de agencias, por parte del propio hospital. Entonces, realmente son ensayos que están muy trabajados y son moléculas que, lógicamente, son fármacos que llegan al paciente ya con unos datos de seguridad importantes. Bueno, yo creo que también quería comentarte, España es un país, yo creo, por lo que llevo viendo todos estos años, importante y por lo que me dicen para los ensayos clínicos, para la industria farmacéutica, ¿no? Realiza muchos ensayos aquí, probablemente pues porque la investigación es líder mundial, pero también porque hay pacientes para realizarlos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que el paciente sea consciente también de que en un cáncer como este, que muchas veces nos dan muchos disgustos, ¿no? Cuando recaemos mucho y no hay soluciones, pues realmente el ensayo pues nos ayuda a seguir adelante y eso es importante que se sepa también. Sí, sí, realmente tenemos la suerte de que España participa en muchísimos ensayos. Tenemos hospitales muy, muy potentes con prácticamente alternativas terapéuticas en cuanto a disponibilidad de ensayos clínicos, quiero decir, para muchísimos tumores de todo tipo. Tenemos centros con unidades de referencia de fases 1, muchísimos centros con ensayos de registro. Entonces, es importante que los pacientes sepan esto y que realmente sepan también que ellos pueden acceder a cualquier hospital. Lógicamente, sí. si como médico nos quedamos sin alternativas terapéuticas, o creemos que un ensayo es la mejor opción para el paciente en ese momento, podemos derivar al paciente a cualquier otro hospital y el paciente se puede beneficiar. Además, también, lógicamente, los promotores dan facilidades para que esto se pueda llevar a cabo. Y como decías, España es pues uno de los países, desde el punto de vista regulador y de operaciones clínicas, más atractivos de Europa. Sí. Somos muy rápidos en cuanto a plazos, en cuanto a aprobaciones de ensayos y demás, y los hospitales funcionan muy, muy bien. Bueno, en cuanto a aprobaciones de ensayos. Sí. La otra parte es más complicada. La parte es más complicada, ¿no? La aprobación del fármaco y la financiación. Y bueno, yo el otro día estaba en una jornada que hicimos en Vigo para los pacientes y hematólogos. Estaba un paciente que estaba en un ensayo clínico en Salamanca, ¿no? Que nos explicó ahí todo, cómo lo está pasando. Y yo incido siempre mucho en esto porque creo que es importante estar informado y no desinformado. Es decir, y lo que has dicho tú de los promotores, o sea, la realidad es que en los ensayos, cuando tienes que trasladarte, lo primero que diría a cualquiera es, pues vaya gasto, vaya tal, ¿no? Pero realmente la industria paga esos gastos. Sí, por supuesto. A mí me gusta resaltarlo porque, bueno, espero que ahora no tanto, pero antes sí, se decía mucho lo de cómo te vas a ir a no sé dónde, con lo que te va a costar ir allí, ta. Entonces, me gusta incidir pues, en que el ensayo clínico, los gastos corren a cargo de la industria, ¿no? Sí. Que somos promotores, pero bueno, en un lenguaje más coloquial, ¿no? Para que entiendan, pues corre a cargo de la industria y eso es importante, ¿no? Sí, por supuesto. Un peso encima, ¿no? O sea, pues sí, ya lo creo, porque los ensayos realmente, y cuanto más tempranos, más, requieren muchas visitas, requieren muchas veces estancia de los pacientes en el hospital, o bueno, si un paciente tiene que desplazarse, pues quizá a veces haga falta incluso una noche de hotel, el día previo y demás. Entonces sí es... Pues, que ese no sea el motivo para no entrar en un ensayo, ¿no? Que ya son bastante rigurosos, ¿no? Con los requisitos como para tener el económico también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado todo esto, porque bueno, yo a mí me gusta mucho siempre informar mucho al paciente. Pues el que no lo quiera, que no lo vea, ¿no? Eso es, yo creo que tiene que haber pacientes informados y los que no quieran informarse, pues por supuesto, como los otros, o sea, pero por lo menos que se sepa que la investigación que se hace en España, pues se hace, vamos, el primer pasito se está dando aquí.
Sí, sí, sí. Hombre, realmente la decisión de qué tratamiento recibir, como tú decías, Sí, el médico informa, pero es el paciente quien tiene que tomarla y tiene que tomarla estando informado, por supuesto, tiene que conocer qué claro, alternativas hay. Si no las conoce, no puede elegir. puede, Mm, exactamente. O sea, exacto. Y también lo que comentabas, claro, lógicamente los ensayos, en cuanto a lo que decías, ¿no? De que son restrictivos. sí, Claro, son restrictivos los de registro porque sí, realmente incluyen pacientes que serán luego los que el día de mañana tengan la indicación. Entonces, claro, si una empresa, si una farmacéutica quiere registrar un fármaco en segunda línea, pues un paciente que ya haya llevado 3, 4 líneas no va a poder entrar. claro. Bueno, sí, Entonces, de pero ahí un poco lo de lo restrictivo, claro. todo eso a la hora de la verdad es que te dicen, pues no se puede entrar aquí, no me han dejado entrar en este porque no cumplo los requisitos. Digo, bueno, es que eso, es que hay unos requisitos que hay que cumplir sí o sí. Si no se cumplen, no se puede entrar, ¿no? Claro, en Es, cuanto a líneas previas, por eso son mucho más flexibles, digamos, los fase uno, porque en cuanto a líneas previas, evidentemente no piden nada, piden que el paciente pues no le queden buenas opciones terapéuticas. sí, 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 sí. Mm, Lógicamente, Dicen que pues no, que haya gastado todas las que tiene, exacto, por lo exacto, menos exacto. en familias de fármacos, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces, Y sabiendo que ese paciente ya no tiene opción, sí, pues una opción sí que es bueno, recibir un fármaco que está en desarrollo, que no sabemos si le va a beneficiar, pero sí, al menos el mecanismo de acción, desde el punto de vista pues del racional de desarrollo, sí. cabe pensar que sí que se puede beneficiar, pero claro, lógicamente sin ningún dato para darnos Ya, ya, ningún tipo de soporte, ¿no? A la hora de recomendarlo, no se puede recomendar, es una alternativa más, es otra ya, opción. claro, sí, sí. Bueno, pues nada, te agradezco muchísimo este rato que hemos estado hablando Muchísimas y, gracias, Teresa, un placer. y ya te contaré cómo va las visualizaciones de los pacientes, porque esto todas las semanas emitimos un podcast. Ah, estupendo, muy bien. Vale, pues cualquier duda que surja Vale, después, si quieres mandármela, encantada. vale. Normalmente, o sea, lo hacemos o de pacientes o de hematólogos, si hay Mm, algo así que una noticia nueva o tal, pues también hacemos, ujú. pero realmente de pacientes, muchos pacientes están relatando aquí su experiencia en una entrevista que les hago, así como te acabo de hacer a ti, y Ujú. están gustando muchísimo, ¿no? Porque Hombre, los que siempre ayuda mucho, ¿no? Ver sí, que otros están pasando algo parecido a lo que estás pasando tú, sí, bueno, escuchar otro punto de vista. claro, yo como el mieloma es el gran desconocido, hoy lo pensaba y después no me acordé, pero bueno, a mí no sé por qué el tema de los autistas me gusta, ¿no? Saber Mm. sobre eso. Entonces, estuve viendo una serie, bueno, era una serie, mm, cualquiera diría que estoy loca, de Corea del Sur. Ah, sí, sí, tiene muchas Hay series una ahora, sí. abogada que es Ah, autista, espera, ¿ese cuál es? La ¿sabes? de... Jung, eh, Jung Yu, la abogada extraordinaria. pues no sé cuál es. Yo decía otra serie coreana de un autista. No, no, es otra. Pues no habrá más. Bueno, pues entonces está, realmente muchas veces ves las cosas y luego te hacen reflexionar, ¿no? Sí, sí, Y sí. como es tan difícil explicarle al mundo y que lo comprenda Mm, qué es el mieloma, por qué tiene que ser mieloma, que es un cáncer de sangre, que te come los huesos, en fin, es tan sí, complicado y es tan complicado también generar empatía sí, con nuestro cáncer que muchas veces, o sea, hay que dar visibilidad, pero es muy diferente. O sea, no somos sí. capaces, yo no soy capaz de dar toda la visibilidad que querría, ¿no? Y viendo esta serie, dije yo, mira, esto es como cuando el autista vive en su mundo, una persona autista, y no es capaz ni de comprender el mundo de Mm, fuera, ni de integrarse en él, porque no lo comprende, ¿no? Y entonces es complicado decir que tienes un cáncer. El otro día decía una hematóloga en la jornada que tuvimos, dice una hematóloga, dice, bueno, esto es un mieloma y tú ya vienes con una serie de recaídas que vas a tener. O sea, no, quiero decir, es un cáncer que te dicen que vas a tener recaídas, en otros te dicen, no te preocupes.
esto dentro de 5 años te has olvidado de esto, ¿no? Es una enfermedad tan heterogénea, como tú dices, tan complicada de definir y de Claro, explicar. es difícil, ¿no? Y yo pensando, porque muchas veces digo, ¿cómo podemos dar visibilidad, ¿no? ¿Cómo llegar a la sociedad en general, ¿no? Y viendo la serie esta, pues me sentía un poco así, ¿no? Es decir, no entiendo por qué no nos entienden, ¿no? Y ellos no entenderán este cáncer mientras no encontremos algo que funcione, haga cha, Sí. y todo el mundo. Es que el mieloma no lo conoce nadie. Le dicen melanoma. Bueno, yo siempre digo que el mieloma lo conoces cuando te lo diagnostican y te lo dicen, pero es muy difícil. Y mira que realmente en cuanto a incidencia y prevalencia es una enfermedad frecuente en cuanto a cifras, ¿no? Pero Enfermedad rara todavía, ¿eh? Aún se considera enfermedad rara, sí. Todavía se considera rara, pero bueno, no se conoce, no se conoce. Es el gran desconocido de la hematología y tendría que conocerse más porque el avance ha sido tan espectacular Sí. desde hace muy pocos años, 10 años ahora mismo, que debería conocerse más, porque yo siempre pienso que la investigación que funciona, que va bien, ayuda a otras investigaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente tiene muchísimo mérito todo lo que se ha hecho en mieloma en estos años, con lo que cuesta realmente. O sea, es muy fácil investigar en tumores frecuentes. Sí, Es sí. muy sencillo porque encuentras pacientes en todas partes. Hacer ensayos de registro, hablamos de incluir, pues a veces miles de pacientes y es algo muy complicado. Entonces, realmente es asombroso lo que se ha hecho en mieloma en estos 15 años. No más de 15 años. Y dedicarse solo al mieloma, quiero decir, que haya profesionales que se dedican solo al mieloma. Hablar solo de mieloma es muy difícil, porque es difícil, porque no... Sí, sí, es verdad. Aunque has dicho lo de incidencia, pero somos pocos, o sea, quiero decir, somos muchos, pero somos pocos. Somos Sí, a ver, cada vez se diagnostica más, ¿no? Y antes también, afortunadamente. Y yo creo que es eso, que se diagnostica antes también y también ahora tenemos más herramientas, ¿no? Para controlarlo y en definitiva, para vivir más con la mejor calidad de vida. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, pues nada. Pues muy... serie. Muchas gracias por darlo a conocer. Nada, Y en lo que te pueda ayudar me dices. vale, de acuerdo. Muchas ¿Vale? gracias, Sonia. A ti, un abrazo. Venga. Hasta luego.